Buenas, somos el equipo número 3 de teoría de control y está conformado por Julio Pérez, Ernelis Linares, Claudia Russo. Compensación por Bode. diagrama de Bode. Definición. Un diagrama de Bode es una respuesta gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema. Normalmente consta de dos gráficas separadas. Una corresponde con la magnitud de dicha función y otra corresponde con la fase. Recibe el nombre del científico estadounidense que lo desarrolló, Hendrik Bode. Es una herramienta muy útil en el análisis del circuito en electrónica, siendo fundamental para el diseño y el análisis de filtro de amplificadores. La primera corresponde a la magnitud de dicha función y la segunda gráfica corresponde con la fase. Aplicaciones del diagrama de Bode. Estas permiten representar la magnitud y la fase de la función de transferencia de un sistema, sea eléctrico, mecánico o entre otros. Su uso se justifica en la simplicidad con el que permite, atendiendo a la forma del diagrama, sintonizar de diferentes controles mediante el empleo de redes de adelanto o atraso y los conceptos del margen de fase y margen de ganancia, y porque éste permite en un reductor espacio representar un amplio espectro de frecuencia. Así pues, datos importantes a obtener tras la realización del diagrama de Bode para el análisis de la estabilidad de dichos sistemas son los siguientes. Uno de ellos es el margen de fase, el cual es el ángulo que le falta a menos 180 grados para llegar a la fase, cuando la ganancia es de 0 dB. Si la ganancia es siempre inferior a 0 dB, el margen de la fase es infinito. En cuanto al otro, vendría siendo el margen de ganancia. Es el valor por el que habría que multiplicar en décima o sumar en dB a la ganancia para llegar al 0 dB cuando la fase es de menos 180 grados. El sistema representado será estable si el margen de ganancia y el margen de fase son positivos. Diagrama de fase del diagrama de Bode. Esta representa la fase de la función de transferencia en función de la frecuencia o frecuencia angular en escala logarítmica. Esta también se puede dar en grados o en radianes, permitiendo evaluar el desplazamiento en fase de una señal a la salida del sistema respecto a la entrada para una frecuencia determinada. También en el sistema eléctrico, esta fase deberá estar acotada entre menos 90 grados y 90 grados. Compensación. Compensación en adelanto. Características. Primero, mejora los márgenes de estabilidad al aumentar el ancho de banda. Segundo, requiere una mayor ganancia que en la compensación en atraso. Y tercero, puede acentuar los efectos de ruido. Compensación en atraso. Primero, mejora la respuesta en estado estacionario. Segundo, reduce la ganancia a alta frecuencia sin reducirla a baja frecuencia. Y tercero, aumenta el tiempo del transitorio. Y por último, la compensación de atraso-adelanto incrementa la ganancia a baja frecuencia mientras aumenta el ancho de banda. Tenemos la función de transferencia del compensador, que sería la fórmula que nos encontramos aquí, que sería G sub C es igual a K sub C sobre alfa por S más 1 sobre T sobre S más 1 sobre alfa por T igual a K sub C de 1 más T por S sobre 1 de alfa por T por S con un alfa menor que 1. Para prever los efectos de este compensador en el sistema compensado, analizamos a continuación el diagrama polar y también el diagrama de Bode del compensador en adelanto, con la fórmula que tenemos allí. Notemos que phi sub m aumenta al disminuir el valor de alfa. En la figura 1 lo podemos apreciar. En la figura 2 tenemos el diagrama de Bode de la red de adelanto. Aquí podemos ver la compensación en atraso. Tenemos su fórmula en la figura 3 y tenemos el diagrama de Bode de compensador en atraso en la figura 4. Conclusiones. Las gráficas de Bode son subconjuntos del diagrama de Nix completo, pero estas se trazan con facilidad sin ayuda de equipos de computación ni largos cálculos. También, como lo dijimos al principio, los diagramas de Bode son de amplia aplicación en la ingeniería de control, ya que estos permiten representar la magnitud y la fase de la función de transferencia de un sistema.
MATLAB es una herramienta muy eficiente para realizar tanto el diagrama de magnitud como el diagrama de fase de Bode.